Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a otra nueva emisión de Retos de la Sociedad Venezolana. Recuerden que este es un aporte del talento humano de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín para que usted, amigo ciudadano, pueda comprender muchos de los problemas que nos están afectando en la actualidad y sobre todo, cómo a usted le afecta en lo personal, porque a veces tenemos la tendencia a observar de lejos ciertos problemas como el que vamos a tratar hoy, pero resulta que tienen implicaciones muy directas, muy personales, muy de familia para cada uno de nosotros. Hoy estaremos tocando uno de los aspectos de la crisis fronteriza. Ya tocamos el aspecto de la falta de desarrollo de servicios, de oportunidades en la zona fronteriza, sobre todo en la zona de La Guajira venezolana. Hoy vamos a tocar el tema de los empresarios, cómo ha afectado el comercio binacional, cómo el cierre fronterizo está causando graves dificultades para los empresarios, que muchos de ellos dependen sus inventarios de lo que puedan traer desde el vecino país de Colombia. Para este tema tenemos como invitado a Gilberto Gudiño. Él es abogado egresado de la Universidad Rafael Belloso Chacín, con maestría en gerencia empresarial también de la Universidad Rafael Belloso Chacín. Es actualmente presidente de la Unión Empresarial del Comercio y los Servicios del Estado Zulia, UCES, director de Fedecámara Zulia y además director actual de Conce Comercio. Y también está con nosotros Nebran Fuenmayor. Él es técnico superior en mercadeo, es vicepresidente actual de Fedecámara Zulia, expresidente de la Cámara Zuliana de Empresas Instaladoras de Sistemas de Seguridad y Afines y es expresidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales del Estado Zulia. En la introducción hacía la referencia, ¿no? Mucha gente pensará que el cierre fronterizo solamente afecta a los guayú, a quienes se dedicaban a actividades no legales como el contrabando, y algunos empresarios que hacen comercio con Colombia, pero resulta que eso tiene implicaciones para el ciudadano común. Gilberto, ¿cómo afecta al ciudadano que no está vinculado directamente con La Guajira el cierre fronterizo a través de las actividades empresariales? Bueno, muchas gracias por la invitación, de verdad muy agradecido. Mira, la situación que se vive con el tema del cierre fronterizo no solamente afecta a las comunidades más alejadas o más cercanas pues, a esta frontera, sino que termina afectando a toda la comunidad en general. Y te explico por qué. En primer lugar, entre Venezuela y Colombia existe lo que se llama una balanza comercial, ¿ok?, donde se comparte entre país y país una serie de productos y servicios necesarios pues, para poder llevar o poderlos ofrecer en cada una de estas fronteras. Te voy a hablar del año 1998. Para 1998 nosotros llegamos a tener una balanza comercial favorable para Venezuela, donde se lograron pues, hacer pues, más de 2.150 millones de dólares de intercambio comercial. Eso favoreció a Venezuela en aproximadamente unos 1.400 millones de dólares. Es decir, la balanza fue favorable a Venezuela en casi un 70%. ¿Qué significa eso? Que de esos dólares que hubo de balanza comercial, el 70% de ese dinero quedó en nuestro país. ¿Okay? Esos dólares quedaron capitalizados dentro de Venezuela. Para el año 2008, esta balanza comercial asciende a unos 7.200 millones de dólares, pero esta vez esa balanza fue desfavorable hacia Venezuela porque resulta que casi el 85% de ese dinero quedó favorable a los productos hechos en Colombia. Eso te demuestra en primer lugar cómo en 10 años se logró voltear a favor de Colombia todo lo que fue ese intercambio comercial, producto pues de que Colombia empezó a favorecer la inversión privada, empezó a favorecer la empresa privada, empezó a fortalecer su industria y eso llevó pues como consecuencia a que ahora Colombia tenía más posibilidades de ofrecer productos hechos en Colombia hacia Venezuela que los productos que podía ofrecer Venezuela, esos productos hechos en Venezuela hacia Colombia. ¿Cuál fue el interés, la intención al fomentar el comercio binacional al final de los años 90? Mira, el interés es básicamente porque, en primer lugar, los países tenemos debilidades y fortalezas. Cuando tú tienes debilidades y fortalezas, tú tienes que analizar qué productos son para mí más fáciles de producir, valga la redundancia. Cuando tú detectas cuáles son esos productos, tú tienes la posibilidad de hacer un intercambio con esos países donde no tienen las mismas facilidades que tú para poder comprar pues, o producir esos bienes.
¿Qué sucede con Colombia? De la misma forma, pues hay productos donde Colombia se pueden producir mejor, donde son más económicos producirlo, y de esa forma se viene a un intercambio comercial que sucede en todas partes del mundo, sucede entre China y Estados Unidos, sucede en los países europeos, y eso permite pues que se genere un intercambio comercial entre estos dos países, entre los países fronterizos, pues. ¿Qué es básicamente lo que ha pasado en Venezuela para lo que ha sido el año 2014 y 2015? Pues ante toda esta situación que hemos tenido pues de problemas binacionales, ha generado pues como consecuencia de que de 7.200 millones de dólares de intercambio comercial que se dio para el año 2008, para el año 2015 descendió a unos 750, 800 millones de dólares en el primer semestre del año. Es decir, que en proyección pudiésemos estar hablando que a final de año ya íbamos a tener una balanza comercial de unos 1.700 a 1.800 millones de dólares, que ahora con el tema del cierre fronterizo se ve comprometido. ¿Y eso a quién afecta realmente en este momento? A Venezuela. ¿Por qué? Porque nuestra empresa privada, nuestra producción nacional ha decaído por un hostigamiento, una confrontación en contra de la empresa privada, y eso ha generado pues a través del control de cambio, el control de precios, que haya cada día menos inversión y menos producción. Entonces, hoy somos nosotros mucho más dependientes de esos productos hechos en Colombia que entren a nuestro país, que lo que Colombia es dependiente de esos productos hechos en Venezuela que se llevaban en aquel entonces hacia su país. Ahora bien, Lebrán, no es la primera vez en este proceso supuestamente revolucionario que hay conflictos con Colombia. El presidente Chávez tuvo 2 o 3 impases muy fuertes con el expresidente Álvaro Uribe, pero que yo sepa nunca se cerró la frontera. ¿Qué ha cambiado que este gobierno ha decidido eso y cómo en anteriores ocasiones el comercio binacional seguía funcionando? Recuerda que, muchas gracias por la entrevista, recuerda que hace ya cerca de un año se cerró la frontera de noche, a partir de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana estaba cerrado, pero para el intercambio comercial entre Venezuela y Colombia eso no era mayor efecto, que por todas las transporte, intercambio sucede en horas de la mañana y parte de la tarde. La situación ahorita es un poco más complicada porque el cierre ha llevado a consecuencias. Aquí existen en el occidente del país, si se puede decir en Venezuela, materia prima que son importadas de Colombia, sobre todo aquellas empresas que no están sujetas a precios regulados, donde pueden ellos trasladar los costos al dólar actual, al dólar negro, y ellos pueden seguir funcionando y seguir desarrollando sus productos. A raíz de esta situación, de esta medida, eso se ha venido al cierre. Hay unos sectores, el sector aduanero, el sector transporte, el sector de almacenamiento, también han tenido una baja total de sus operaciones. El mismo CNA, una información que nosotros no podemos manejar, porque en este momento el CNA, eso son cifras que no dan, pero indudablemente tiene que haber un efecto desde el punto de vista de los impuestos. El CENIAS recaudaba solamente por Paraguachón unos 200 millones de bolívares mensuales, ¿no? Sí, la información que nosotros manejamos, el intercambio formal es mucho mayor por Paraguachón que por Cúcuta. En Cúcuta existe un intercambio, pero muy informal, ¿ok? El intercambio formal existe por Paraguachón, por eso que las pérdidas que debe tener en estos momentos la nación desde el punto de vista de impuestos lo tiene por Paraguachón. Hay aproximadamente 600 kilómetros de frontera, Zulia, con un poco más de 600 kilómetros con Colombia. Y nosotros a veces nos preguntamos en FEDECAMA, solamente el cierre podemos hablar que son 30 metros, sí, que es lo que puede medir el ancho de la raya. Los otros cerca de 600 kilómetros, ¿cómo controlan? Sigue pasando el contrabando no deseado, o el intercambio no deseado, el intercambio informal. Las consecuencias las tienen los empresarios, el sector industrial, el sector importador, que de una forma u otra es un alivio para el consumidor venezolano. Ahora bien, ¿cuánto le cuesta a un empresario que tiene carga del otro lado mantener esa carga allí estacionada a la espera que el gobierno decida levantar el cierre fronterizo? ¿O qué se hace en ese caso? ¿Devuelve la mercancía? Es una situación bastante difícil, ¿no? En este momento hay la esperanza de volver a abrir la frontera. Tenemos que ir un momentico al corte. Yo te voy a dejar esa pregunta para el próximo segmento de Lebrán, porque a mí me preocupa. He leído que hay no sé cuántos camiones de carga muy pesada estacionados del otro lado esperando cruzar la frontera, y que ese es dinero que cuesta
a diario el flete para los empresarios venezolanos. Pero ese tema lo dejamos para el próximo segmento. Vamos a un corte, ya regresamos. Regresamos en este espacio dedicado a el costo que para los empresarios representa el cierre de la frontera y además cómo nos afecta a los ciudadanos comunes que no vivimos de la frontera directamente. Nebran, te dejaba la pregunta en el segmento anterior. ¿Cuál es el costo de cerrar la frontera para un empresario que depende de Colombia para traer materia prima importante para su trabajo o que tiene relaciones con Colombia para exportar? Es difícil cuantificar esos costos. Costos que hay que cancelar, por cierto, al dólar libre que esté en este momento, ¿no? O sea, que se hace mucho más difícil, mucho más... yo creo que aparte de esos costos de almacenamiento que tienen en estos momentos los empresarios venezolanos en Colombia, indudablemente hay otros efectos que también vamos a ver, que son... Hay muchos de esos productos que están llegando, son para el sector agropecuario, el sector agrícola, donde vienen semillas, fertilizantes, donde quizá eso va a interrumpir el proceso de los programas de siembra que tienen planteado, y bueno, las consecuencias van a seguir siendo las que estamos viendo y quizá mucho más de este cierre de frontera. Esperemos que Cúcuta ellos abrieron momentáneamente frontera para pasar algunos de los camiones. Sí, tengo entendido que los camiones que estaban parados producto del cierre los dejaron cruzar, pero después volvieron a cerrar. Estamos esperando que suceda aquí, que se repique aquí en el Zulia, claro, con la frontera con Colombia, para lograr descongestionar y lograr trasladar eso, o sea, básicamente la mayoría de su materia prima y uno que otro producto final para la comercialización que requerimos. Bajo esta situación de desabastecimiento, el lograr que parte de esa mercancía o totalmente la mercancía pase en el Zulia o pase para Venezuela será de buen bienestar, pues. Gilberto, para que la gente lo entienda, ¿qué costos están asociados para un empresario con el cierre de la frontera? Mira, son diversos. Tienes el costo de traslado, que es lo que se conoce como el transporte, tienes el costo de almacenamiento, tienes el costo todo lo que tiene que ver o está referido con ese transporte o almacenamiento, tienes el chofer del vehículo, tienes el ayudante en el vehículo y tienes una serie pues de factores que se van confluyendo y que van generando pues una grave pérdida. Pero más allá de que tú puedas perder una cantidad de bolívares por tener represado un camión, es la dinámica que tiene que tener pues ese intercambio comercial, donde ese señor que trae esa mercancía, la deja aquí en Venezuela, vuelve otra vez a Colombia, busca nueva mercancía, la vuelve a traer. Esa dinámica se resquebrajó, se rompió, y eso es muy peligroso porque lamentablemente quien está viéndose afectado en este momento es el mismo ciudadano. ¿En qué sentido se ve afectado el ciudadano? Pues por ejemplo, los productos de higiene personal, la gran mayoría vienen por el lado de la frontera con Colombia. Si usted analiza, por ejemplo, lo que es la pasta dental, la crema dental, usted busca en el anverso de la caja y se va a dar cuenta de que ese es un producto hecho en Colombia, eso no es un producto hecho en Venezuela. Entonces, mientras tengamos cerrada esa frontera, lamentablemente se va a afectar pues este intercambio y por ende vamos a afectar a los venezolanos porque no van a encontrar esos productos en los anaqueles. Y en este momento, cuando el país tiene unos niveles de producción tan bajos, donde lamentablemente no logramos abastecer más allá de un 25 o un 30% de nuestro consumo interno, lamentablemente dependemos entonces de un 70% que viene de otras fronteras, entre ellas la de Colombia. Ahora bien, para comprender mejor cuál es la situación de lo que se está viviendo, el tema por el cual se cierra esa frontera es un tema que se refiere pues, al contrabando de extracción. Y nosotros hemos hablado muchas veces que no es cerrando la frontera como nosotros vamos a lograr acabar con esta grave distorsión que tiene el mercado. ¿Cuál es la distorsión que estamos presentando en este momento? En primer lugar, tenemos un control de cambio que ha generado una distorsión en el mercado que te la voy a explicar de la siguiente forma. Tú tienes 4 tipos de cambio. Único país en el mundo donde tú encuentras esta situación. Un cambio a 6.30, ¿ok?, que hace o genera que hayan productos excesivamente económicos. Y un cambio más costoso, que es el del mercado alternativo, que supera los 800 bolívares y que hace que hayan productos excesivamente costosos. ¿Qué es lo que sucede en un país como esto? Tú tienes que empezar a diferenciar qué es lo que está pasando. En primer lugar, las familias están perdiendo capacidad de ahorro.
Cuando tú tienes o ganas un salario mínimo o 2 salarios mínimos o a duras penas logras percibir 3 salarios mínimos en un hogar, ¿cuál es la única fórmula para que tú puedas proteger ese salario? Un salario que no alcanza para mucho. Correcto. Es yendo a comprar esos productos que son excesivamente económicos. Entonces es por eso que siempre se ha dicho que los hogares están mejor abastecidos que los mismos anaqueles de los establecimientos comerciales. Pero la realidad es que no es que están abastecidos porque la gente lo quiere así. Están así de abastecidos porque la gente no encuentra otra fórmula para poder ahorrar, para poder generar un bienestar mejor en su familia. Y entonces tienes la otra cara de la moneda, que es la de los productos excesivamente costosos, que son los que llegan a través de este mercado alternativo y que representan más del 90% de los productos que se consumen en el país o de los bienes y servicios que se ofertan en el país. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Eso hace pues que las familias no logran alcanzar esos productos. Y entonces genera como consecuencia pues que lo que se busca es que a través de estos productos excesivamente económicos tratar de amilanar o de apaciguar un poco esa lucha que tenemos en los hogares por tratar de poder acceder a los bienes y servicios que se necesitan para poder generar una modesta calidad de vida. A nosotros nos preocupa como UCES que en este momento la calidad de vida del venezolano y de las familias venezolanas va en caída, va en decadencia. Y vemos como el Sendas nos indicaba hace escasamente unas horas atrás que la canasta básica familiar ya ronda casi los 80.000 bolívares fuertes. Es decir, que tú necesitas más de 10 salarios mínimos para poder acceder a esa canasta básica familiar. Y la gran pregunta que nosotros lo tenemos que hacer a los televidentes, ¿realmente este control de cambio, este control de precio ha protegido esa calidad de vida que usted tenía en su hogar? Y ahora el cierre de la frontera ha contribuido a proteger la economía familiar. No, en ningún aspecto. Fíjate, el gobierno se ha dedicado a atacar las consecuencias, no el origen de estas consecuencias. Ha tratado de buscar la manera de echarle las culpas a una situación que ha existido toda la vida, que es un contrabando comercial de personas, y en función de esto ha atacado esa situación. No ha visto cuál es el origen, el problema del sistema económico que ha mantenido, como lo dice Gilberto, manteniendo un sistema de cambio muy fuerte, que económicamente las empresas no pueden hacer una estructura de costo como deben hacerla. Estamos hablando, yo acabo de transitar la carretera Mechique-Colón, le contaba a Gilberto, y tuve la oportunidad, por consecuencia de un accidente, y tuve que tomar varios vehículos para poder llegar acá. Y conversando con los choferes, me decían que la situación de los pobladores de todas las Mechique-Colón sigue siendo la misma. Los productos muy costosos, un kilo de arroz cerca de 600, 700 bolívares, con todo el cierre de frontera. Con todo el cierre de frontera, ellos el impacto del cierre de frontera no ha llegado al poder, a lograr conseguir esos productos que dice Gilberto, que son de importados de 6.30, pero la mayoría son importados. Todavía ellos no han llegado a poder adquirir. Ese efecto ellos no lo han sentido. Siguen teniendo la limitación de desabastecimiento, siguen consiguiendo productos de primera necesidad muy costosos en toda esa región. Por eso que ojalá que el gobierno revise el origen de todos estos problemas. El problema aquí no es el contrabando. El contrabando toda la vida ha existido. A unos niveles más pequeños sí. Parece que el diferencial que hay entre los productos se ha convertido en un negocio muy, muy importante, que mueve todo un mecanismo, mueve todo un sistema para poder funcionar. Ahora bien, yo no he percibido, vamos a ir a la pausa, pero yo no he percibido que aquí ha mejorado la situación. Yo sigo viendo las mismas colas, quizás mucho más largas, sigo percibiendo una enorme escasez y lo que usted acaba de decir, los productos en el mercado negro siguen costando muchísimo dinero. O sea, yo no he visto, ¿verdad?, que ha traído un beneficio. Ahora, en el próximo segmento yo quiero tocar algo. Para mí, en un país serio, una medida como esa hubiese sido discutida con el sector empresarial. Yo quiero que discutamos eso en el próximo segmento. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos. Regresamos en este espacio dedicado al cierre de la frontera y el impacto que está teniendo, no solamente en actividad empresarial, sino el impacto que va a tener en la economía. Dejaba la pregunta en el segmento anterior, en un país serio, una medida como esa hubiese sido discutida con el sector empresarial para tomar medidas colaterales que pudieran proteger la actividad empresarial y al consumidor final. ¿Se hizo eso? No, no se hizo.
De hecho, el diálogo social ha estado resquebrajado desde hace mucho tiempo. Nosotros consideramos que no solamente es el sector empresarial, también es el sector de los trabajadores. Creo que todos somos absolutamente necesarios, especialmente en una coyuntura como la que estamos viviendo. Es esencial que el gobierno analice en una mesa, junto con el sector laboral y junto con el sector empresarial, cuáles son las situaciones que están llevando o conllevando a esta grave distorsión de mercado. Básicamente tú tienes dos graves problemas en este momento. En primer lugar, el control de cambio, que hace que, como lo decíamos en la anterior, que tengas un dólar a 6.30 contra un dólar por encima de 800, la diferencia entre uno y otro es más del 12.000%, y esa misma diferencia es la que hace que los productos que son adquiridos a 6.30, cuando te lo llevas al otro lado de la frontera, claro, van a obtener una ganancia similar a ese mismo 12.000%. O cuando los vendes en el mercado negro. O en el mercado negro. Y lo otro es el control de precio. Y recordemos algo, Darwin, la economía es como un río. ¿Ok? Y yo explico la economía de la siguiente forma. Imagínate tú un río que tiene su cauce natural y tú de repente le vas empezando a imponer muros de piedra. ¿Ok? Esos muros de piedra son el control de cambio y el control de precio, al igual que otra serie de elementos más distorsionadores de mercado que tenemos también en este momento en el país. ¿Qué pasa cuando tú le colocas a ese río unos muros de piedra? Bueno, básicamente ese río probablemente empieza a desviar su cauce, pero tenga por seguro algo. Ese río, más temprano que tarde, va a acumular un caudal de agua suficiente para poder derrumbar esos muros de piedra, porque usted a un río no le puede quitar su naturalidad, su espontaneidad y su dinámica natural que ellos tienen. Bueno, igual es la economía. La economía se comporta también con una dinámica natural que cuando tú le impones estos muros de piedra, como lo son el control de cambio y el control de precio, termina esto generando una grave distorsión en todo el mercado, que lo que demuestra es que la economía está acumulando un caudal de agua tan fuerte que se va a llevar por delante el control de precio y el control de cambio, y eso queda evidenciado cuando, para el año pasado, cuando se promulgó la ley de precios justos, tú tenías una canasta alimentaria que costaba unos 8.900 bolívares fuertes. Hoy esa misma canasta alimentaria, según el Sendas, empieza a acercarse a los 60.000 bolívares fuertes. Entonces, tienes una distorsión en el mercado que ha llevado a que en menos de un año y medio, ¿ok?, esa misma canasta alimentaria o ha tenido o ha sufrido una inflación por encima del 600%, y eso es muy grave porque las familias venezolanas no están logrando ir al paso de esa inflación y se está destruyendo pues la capacidad de poder tener calidad de vida en las familias, en los hogares venezolanos. Ahora bien, todas estas distorsiones, yo no soy economista ni pretendo serlo, pero yo entiendo de que todas esas distorsiones no se pueden arreglar, no se pueden enderezar sin la participación del sector privado. ¿Es tan difícil para el gobierno sentarse con ustedes? No. Siempre hemos estado, siempre Fedecámara en los últimos años ha tenido la apertura de conversar con el gobierno. Si el gobierno quisiera, tuviera las mejores intenciones de resolver el problema de origen, aquí en estos momentos nosotros tenemos una fortaleza en Venezuela con respecto a Colombia. En los años 80, 70 y 80, los venezolanos eran grandes compradores de los productos, de diversos productos en Colombia. Y nunca Colombia tuvo restricciones en vender todos los productos que ellos vendían y servicios. Todos los venezolanos, sobre todo los que vivían en esta ciudad o como los que vivían en San Cristóbal, era muy frecuente hacer sus compras y en ese sentido se abastecía con los productos colombianos. Nosotros en estos momentos estamos pasando por una situación parecida a ellos. Tenemos una mano de obra bastante económica, tenemos unos servicios, aunque bueno, servicios eléctricos han pasado varios momentos de estos últimos años por crisis como estos momentos. Pero nosotros tenemos una serie de beneficios de mano de obra, de servicios, de transporte, que nosotros pudiéramos reactivar el sector industrial y abastecer a Venezuela con las necesidades y exportar hacia Colombia, donde Colombia estamos hablando que es cerca de un poco más de 60 millones de habitantes. 45 millones de habitantes, pero que tienen ellos, que nosotros pudiéramos abastecer con buenos productos y con muy buenos precios por la fortaleza que nosotros tenemos. Pero eso no lo hacen ustedes solos, sin apoyo del gobierno, sin un trabajo mancomunado, no. ¿Qué pasó en ese aparente acercamiento que hubo cuando se invitó a Fedecámaras y el resto de los gremios empresariales a una reunión en la Asamblea Nacional con el vicepresidente Elvis Amoroso y luego eso se cortó de raíz? ¿Qué pasó con esa iniciativa? Bueno, nos seguimos preguntando, ¿no? Se supone, pensamos que la Asamblea Nacional debe ser una asamblea con un solo criterio, una sola dirección,
Y bueno, recibimos por la información que manejamos, que nos llegó de presidente Francisco Martínez y del resto del comité ejecutivo que lo acompañó a esa reunión. Fue una reunión muy positiva, intercambiaron visiones de país que tiene el diputado Elvis Amoroso y la Asamblea y con respecto al sector privado. Y bueno, sorpresa que 3, 4 días después, pocos días después, salió unas declaraciones rechazando cualquier reunión, rechazando cualquier acuerdo que pudiera existir entre el sector privado y el sector de la Asamblea Nacional. Nosotros simplemente en la última asamblea de FEDECámara realizada en la ciudad de Barquisimeto, en el mes de julio, se diseñó una agenda parlamentaria y lo que se hizo fue entregarle la agenda parlamentaria, la visión que tenía FEDECámara para hacer un aporte. Que entiendo que la compartieron con los candidatos parlamentarios de la Mesa de la Unidad, ¿no? Sí, ya hubo el acto. Nosotros desde FEDECámara Azul en los próximos días vamos a tener una actividad muy parecida a la que hubo en Caracas. Le vamos a entregar este documento, una agenda parlamentaria que diseñó FEDECámara con un grupo muy importante de expertos en diversos campos, diversas materias económicas, donde también se lo vamos a presentar a todos los candidatos de los diferentes sectores, llámese el sector oficial, el sector opositor. Vamos a entregarles este documento para ellos conozcan la visión que nosotros tenemos como FEDECámara, que es una visión que todos queremos. Queremos un mejor país, queremos un país que se desarrolle, que tenga futuro, que sobre todo estas personas que se están yendo del país regresen, porque creo que Venezuela lo vamos a necesitar a todos, pero tenemos que ponernos de acuerdo todos. Ahora, es muy difícil, pareciera que el gobierno los ve a ustedes como enemigos. ¿Son ustedes enemigos del gobierno? Ideológicamente pueden tener diferencias, pero ¿son enemigos en la realidad los empresarios del gobierno? Mira, los empresarios son amigos de Venezuela y por ende amigos de todas sus instituciones. Los venezolanos necesitan empresa privada para comprender de que a través de la empresa privada es donde se puede apalancar el desarrollo y el progreso de cualquier país. Las economías más desarrolladas del mundo lo han demostrado así. Tenemos casos, por ejemplo, de países de Europa donde existe una empresa por cada 6 habitantes y son países donde el desarrollo y el progreso ha sido sostenido, ha tenido un crecimiento constante y donde se ha logrado demostrar que es a través de la empresa privada donde se logra pues, equilibrar toda la balanza económica de un país. En el caso de América Latina tenemos el caso de Chile, uno de los casos más importantes porque Chile ha sido una de las economías más importantes en los últimos 10 años. Y fíjate cómo Chile ha comprendido el rol de la empresa privada, tanto así que hoy en Chile tú te encuentras una empresa por cada 16 habitantes. En cambio en Venezuela tú te encuentras una empresa por cada casi 100 habitantes. Eso te demuestra la capacidad productiva de cada uno de estos dos países. Ahí es donde tú puedes hacer un contraste. Entonces, la Organización de las Naciones Unidas, viendo todo esto, ha constituido como una premisa fundamental para ellos como organización, que para que un país pueda lograr pasar del subdesarrollo hacia el desarrollo, necesita que esa puerta que tenemos que abrir para poderlo lograr, tiene que estar cimentada, tiene que estar estructurada con unas bisagras muy fuertes, muy sólidas, y se llaman empresa privada. Cuando tú tienes un país que se confronta a la empresa privada, que se confronta y se ataca de manera hostil al sector privado y a su dirigencia, lamentablemente no estás ayudando a fomentar la inversión. Me hablaste que en Chile hay una empresa por cada 16 habitantes. ¿En Venezuela cuál es la Una por cada casi 100 habitantes. ¿Cuántas empresas han cerrado en los últimos años? En los últimos años por encima de 450.000 empresas. ¿Cuántas empresas pueden cerrar a raíz del cierre de la frontera porque ya no tienen cómo sostener su estructura? Mira, nosotros hablamos de aproximadamente un 30% de estas empresas que aún sobreviven, que son aproximadamente unas 320 a 330.000 empresas. Ese es uno de los impactos de la economía. Yo quiero que en el próximo segmento, porque ya Francisco Martínez hace algunos días adelantó el impacto que tendría en el Producto Interno Bruto el cierre de la frontera. Yo creo que tratemos ese tema y cómo eso afecta a la gente, porque la gente a veces ve eso de forma muy lejana. Vamos a hacer una nueva pausa y ya regresamos. Continuamos en este espacio dedicado al cierre de la frontera y el impacto que está teniendo en las actividades empresariales. Gilberto, tú en el segmento anterior me hablabas que este cierre fronterizo, si se alarga, puede generar que un 30% de las empresas terminen cerrando sus puertas, porque ahora sí es verdad, si le cierran la frontera con Colombia estarían totalmente asfixiados. Sí, fíjate, porque tú tienes que analizar cuál es la cadena de afectación que tiene este cierre fronterizo. Nosotros tenemos una serie de productos, de bienes que se importaban desde Colombia,
que iban unos dirigidos hacia el campo, otros dirigidos hacia el sector industrial y otros dirigidos hacia el sector comercio. Es decir, que básicamente las tres cadenas más importantes, las tres cadenas que son las que motorizan una economía, se ven afectadas por esta situación. En primer lugar tienes el sector del agro, el sector agropecuario. ¿Por qué? Porque por Colombia nos llegaban semillas para la papa, semillas para diversidad de cultivos que son necesarios para nuestro país. En segundo lugar tienes el sector industrial, porque entonces cuando no te llega la semilla, te llega la materia prima, te llegan algunos insumos que son necesarios para poder entonces terminar de producir o de fabricar ese producto terminado. Y en tercer lugar tienes el sector comercio. El sector comercio, ¿por qué? Porque si el agro no recibe la semilla, no puede producir, por ejemplo, la papa. Si no produce la papa, entonces el sector comercio no tiene papa para vender. Otro caso, si no produce ese sector primario de la economía lo necesario para que el sector industrial pueda fabricar productos o generar productos terminados, también se afecta al sector comercio. Es decir, de alguna u otra forma, todos los sectores de la economía se ven afectados. Y a su vez, entonces, tienes que sumarle el tema de los repuestos, el tema de los productos de higiene personal. Entonces, más allá de atacar o de afectar a estos tres sectores de la economía, ¿a quién se termina afectando? Al ciudadano. Correcto. ¿Por qué? Porque estos tres sectores de la economía están dirigidos a servirle al ciudadano, a servirle a los venezolanos. Entonces, cuando tú afectas a estos tres sectores, no estás afectando solamente a las empresas que hacen vida dentro de cada uno de estos sectores, sino que afecta, en definitiva, al ciudadano que cuando va a los establecimientos comerciales no encuentra el producto necesario para llevarlo a su hogar. O el empleo que se pierde producto del cierre de Y las entonces empresas. ahí termina generando una afectación mucho más compleja, que es que generas un desempleo directo y esas personas que tenían pues su empleo en alguna de estas tres cadenas, entonces no tienen además el dinero para poder llevar a sus hogares y poder ofrecer quizás una modesta calidad de vida. Y esto es muy preocupante. Ya el presidente de Fedecámaras alertó sobre el impacto que tendría en el Producto Interno Bruto este año, ¿no? Claro, es que fíjate que además del impacto que está teniendo, vemos como ya las analistas económicas mundiales empiezan a reflejar de que Venezuela puede tener una contracción económica de entre el 3 y el 9,5% del Producto Interno Bruto. Cuando llegaba para la grabación de este programa leía que la CEPAL pronosticaba un decrecimiento del 6,7% para este año. Y ya tenemos otras que analizan o que pronostican que puede ser superior a ese 6,7% y que pudiese llegar hasta un 9,5%. Entonces esto es muy grave. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que comprender de que una economía es un todo, y en ese todo estamos todos involucrados. Está involucrado el sector empresarial, está involucrado el sector de los trabajadores, está involucrado el sector gubernamental y en definitiva está involucrado el ciudadano, porque a la final, indistintamente de si somos o no somos empresarios, los empresarios también tienen la necesidad de salir a buscar bienes y servicios en el mercado, porque tú puedes estar dirigido a la actividad de los repuestos, pero tú por estar dirigido a la actividad de los repuestos necesitas ir a comprar medicina, necesitas ir a comprar alimentos. Entonces ahí es donde nosotros siempre hemos dicho de que todos somos absolutamente necesarios, y eso pasa por comprender de que es tan importante el señor que maneja su carrito por puesto y que sale a prestar un servicio en el país, como un gran industrial que entonces se encarga de procesar productos para poder llevar esos productos hacia los anaqueles y a los establecimientos comerciales. Entonces, lamentablemente, ¿qué es lo que hemos estado viendo? Hemos estado viendo una política económica errada, un modelo económico que no logra satisfacer las necesidades más elementales de la población, y que de no comprender de que hay que hacer un cambio, hay que darle un golpe al timón para que nosotros podamos girar nuevamente y podamos ir hacia una Venezuela de primera, una Venezuela de progreso, y que en definitiva, y aquí es donde nosotros hemos dejado un mensaje, nosotros lamentablemente como ciudadanos queremos seguir apostando, unos por una Venezuela de cuarta, otros por seguir construyendo una Venezuela de quinta y otros porque quieren entonces transformar esto hacia una Venezuela de sexta, y eso no es lo que necesita el país. El país necesita es que construyamos todos juntos una Venezuela de primera. Pareciera que este cierre de la frontera se va a alargar, una medida política. El gobierno tiene serias dificultades de cara a las elecciones del 6 de diciembre y por supuesto ha venido maniobrando en algunos aspectos, todos con un trasfondo político. Si esto se alarga, ¿qué va a ocurrir con el comercio binacional? Comenzamos el mes de octubre, este es el último trimestre del año. El último trimestre es uno de los trimestres de mayor consumo. Correcto. Donde hay un mayor circulante, mayor sobre todo para noviembre y ¿no? diciembre. Esta situación de alargarse va a agudizar mucho más la situación de acceso a los productos y servicios que tenemos nosotros en Zulia y el resto de Venezuela. Yo no sé hasta dónde estas medidas desde el punto de vista electoral vayan a ayudar a una situación de beneficio electoral.
Yo creo que el ciudadano es el que va a tener la peor parte de toda esta situación de la frontera, el cierre de frontera. Por el mayor, la necesidad cuando empiezan a pagarse las utilidades, que a final de año siempre se cancelan, cuando vayan a salir a buscar los productos que no van a conseguir. La válvula de escape que era Colombia, que traer una serie de productos que se están trayendo de Colombia, que se traen de Colombia, no se van a poder conseguir. Creo que la crisis se va a agudizar mucho más, los problemas se van a agudizar mucho más, y como lo explicaba Gilberto, el tema del río, habrá un momento que se va a desbordar y va a romper todos los muros y las situaciones que van a ser Hablando de la muy época lamentables. navideña, la presidenta de Consecomercio, Cipriana Ramos, alertó sobre la escasez de productos navideños y ya producto de la carencia de dólares. El cierre de la frontera me imagino que pondrá mucho peor el escenario, ¿no? Sí, la situación tradicional que se tiene que tenemos todos los venezolanos de nuestros alimentos, que para esos meses Vestimenta. son lo que se requieren, la alimentación que nosotros normalmente, la yaca, el pan de jamón, hay una serie de productos que tradicionalmente se consumen en el mes de diciembre, igual que la ropa, vamos a tener bastante dificultad. El sector comercio, lo decía Gilberto, el director del Consejo de Comercio, ya no sabe cómo de alguna forma u otra satisfacer las necesidades de su cliente, del venezolano que va a requerir. Fíjate, eso es muy interesante, Nebrán, y hay que agregarle el tema de los juguetes, porque viene una época decembrina donde todos los padres de familia, indistintamente de nuestra posición económica, estemos en los estratos A, B, C o D y E, todos a la final queremos tratar de apaciguar esa necesidad, exactamente, esa necesidad que tenemos en el hogar, tratando de sacarle una sonrisa a nuestros hijos. Y fíjate, yo quiero tomar la palabra de Nebrán, y me disculpa que te haya tenido ahí, pero creo que era el momento para aplicar esto. Cuando tú sales a nivel internacional, a la industria del juguete, para que tú puedas garantizar los juguetes de final de año, tú tienes que, en primer lugar, generar un pedido en el primer trimestre del año. ¿Ok? Si tú en el primer trimestre del año no garantizas ese pedido, lamentablemente tú vas a salir al mercado, después de ese primer trimestre a comprar revendido, y cuando tú sales al mercado de la reventa vas a comprar esos productos mucho más costosos. Sí. Y si a eso le agregas entonces que todavía el mes de octubre esa situación no ha sido saldada, entonces lamentablemente lo que estamos es sentenciando a que muy probablemente para el mes de diciembre, ¿no? Porque fuera de micrófonos conversábamos cómo las liquidaciones de divisas a esos sectores, maquinaria agrícola, transporte, autoparte, no se han hecho. Entonces yo quiero ahí hacer que muy bien lo decía Nebrán, no te permite planificar, y esa palabra es esencial desde el punto de vista del sector empresarial y el sector comercio, y además del sector industrial, porque si tú no tienes posibilidades de planificarte, lamentablemente el país va a vivir también esa misma situación. Un sector empresarial que no tiene la posibilidad de planificar, lamentablemente va a sentenciar a una población que no va a tener la oportunidad de recibir los bienes y servicios de forma planificada en la Ahora bien, hemos hablado de la escasez, ¿correcto? De la escasez que va a generar el cierre de la frontera, que por supuesto va a agravar la escasez actual. Pero el gobierno está importando alimentos y productos de forma masiva. Yo creo que en el próximo corte toquemos ese tema, porque pareciera que esa estrategia no está rindiendo los frutos deseados por el gobierno. Vamos a una última pausa y ya regresamos. Entramos en este último segmento de este espacio dedicado a la crisis fronteriza y el impacto que va a tener en la economía. Hemos hablado de escasez, de la disminución drástica de los inventarios en el sector privado y público que han logrado más o menos bandear durante todo el año. El gobierno está trayendo alimentos y productos, bienes de consumo, de forma masiva. Sin embargo, hay expertos que dicen que eso no va a alcanzar. Bueno, el gobierno anunció cerca de 240 y tantos mil de toneladas de Uruguay, con ese descuento que hizo más con la facturación, de Brasil, más de otros países como Brasil, como Argentina, como Chile. Si pasamos a la experiencia de hace unos 3 años, cuando el caso de los contenedores que se pudrieron los productos, que en ese momento existía un parque automotor de transporte que se podía decir que estaba en óptimas condiciones. Pasó lo que pasó en ese momento. Nosotros tenemos en verdad bastante duda que en estos momentos donde existe un parque automotor que cerca de un 60% está paralizado por repuestos
caucho, batería, motor, ellos logren conseguir llevar al pueblo todo este tipo de, todas estas toneladas de alimentos que están importando. Dios quiera que lo logren, porque indudablemente el ciudadano está teniendo mucha necesidad para tener los productos de consumo normal de una familia, pero conociendo nosotros el sector de transporte, que está en una situación muy crítica, no van a conseguir, lamentablemente el gobierno no creo que va a conseguir suficiente transporte para distribuir toda esa cantidad que están anunciando que van a traer. Pero además hay unos analistas que han dicho que las cantidades no son suficientes, claro, porque la situación de los inventarios es verdaderamente grave. Es dramática. Por ejemplo, hablaba de que la carne alcanza solamente para un porcentaje pequeño del consumo nacional, el trigo solamente alcanzaba para un mes. O sea, es una realidad que está ocurriendo, ¿no? Así es. Fíjate lo siguiente, en primer lugar hay que comprender que Venezuela es un país de 30 millones de habitantes. Al ser un país de 30 millones de habitantes, yéndonos hacia lo que es el consumo mundial, tú puedes tener, los países más pobres consumen entre 600 y 700 gramos diarios por persona, ¿ok?, de alimento. Y en los países más ricos pueden consumir entre 2 y 3 kilos por persona diariamente. Vámonos a ir a una media. Supongamos que no estamos ni muy abajo, pero tampoco estamos muy arriba porque ya la gente lo sabe y lo sufre a diario. Supongamos que consumimos 1 kilo diario por persona. Un país de 30 millones de habitantes, entonces tiene un consumo de 30.000 toneladas diarias, ¿ok? Si están hablando de que vienen 300.000 toneladas en promedio, ¿ok? Y supongamos y dupliquemos que eso no se convierten en 600.000 toneladas, pues ese es el consumo de todo un país, tan solo para 20 días, ¿ok?, de necesidades en nuestros hogares. Entonces, más bien esto lo que parece son ser medidas efectistas, producto de que tenemos una fecha electoral muy próxima, pero que realmente, y ahí es donde viene la inquietud y donde nosotros hacemos el cuestionamiento, estamos pensando simplemente en esa fecha, pero no estamos pensando mucho más allá. Es decir, ¿va a estar realmente abastecido el mercado para después de esa fecha electoral? Correcto. ¿Va a estar realmente abastecido el mercado para los meses de enero y febrero, que es cuando realmente cae aún más en los niveles de producción de las empresas? Porque recuérdate que todas las empresas tienen que generar o sus vacaciones colectivas a los trabajadores, etcétera, etcétera, y naturalmente el primer trimestre del año tiende a ser un trimestre muy lento desde el punto de vista de producción. Entonces pareciera que es que no estuviéramos analizando mucho más allá, y eso es muy preocupante porque lamentablemente partimos de la premisa de que, y que lamentablemente tengo que tocarlo acá, pareciera que estuviéramos pensando en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones. No, y eso pareciera que es así. El gobierno planificó el DACASO 2, se le dio ese nombre por el efecto que tuvo aquella campaña que empezó con DACA y luego se trasladó a muchos comercios. Está buscando los mismos resultados, pero están pensando hasta el 6. ¿Quién piensa en el 7, del 7 en adelante? Y te quiero agregar el tema del sector de las carnes. Nosotros tenemos en este momento entre 7 y 8 millones de cabezas de ganado para una población de 30 millones de habitantes. Los estándares mundiales señalan que tienen que haber 3 cabezas de ganado por cada habitante para poder garantizar el abastecimiento presente y el abastecimiento futuro. En este momento tú apenas tienes 1/3 de cabeza de ganado por cada habitante. ¿Eso qué representa? Que Venezuela tiene hoy un déficit por lo menos, para poder garantizar el abastecimiento presente de más de 20 millones de cabezas de ganado. Y eso es muy preocupante porque entonces no hay manera de que nosotros podamos garantizar la producción plena para los próximos tiempos, y que a la final estamos sentenciando, vuelvo y repito, a la familia venezolana. Porque nosotros aquí tenemos que tener como punto central, indistintamente de los sectores donde estemos ubicados, llámese sector empresarial, llámese sector de los trabajadores, llámese sector gubernamental, de que es la familia. ¿Cuál es el núcleo fundamental de una sociedad? La familia. Y correcto, si toda la familia no la protege, lamentablemente estamos sentenciando a que esa familia no tenga los bienes y los servicios necesarios para poderle garantizar tanto a los padres de familia como a sus hijos una mejor calidad de vida, que en resumidas cuentas se va a transformar en un desarrollo país. Pero aquí hay cosas que son contrastantes. Fedenaga informó hace algunos días que el consumo per cápita de carne había caído de 23 kilos a 13 kilos. Ya 10 kilos de carne han dejado de consumirse. Pero el vicepresidente Jorge Arreaza dijo que el 96% de la población venezolana comía por lo menos 3 veces al día. ¿A quién le creemos? ¿Qué está ocurriendo de verdad en la economía y su impacto en el hogar? Son informaciones que nosotros no entendemos. Nosotros tenemos una información certificada de nuestros productores, de todos los sectores que conforman a Fedecámara,
entre esos Feneaga, y no entendemos dónde saca esa información el gobierno nacional. Aparente se cree que es un tema electoral, de lograr un ambiente propicio a favor de alguna tendencia en estos momentos, pero verdad que las informaciones que nosotros manejamos, los registros que nosotros manejamos, no son los mismos que los gobiernos nacionales expresan en sus cadenas o en sus ruedas de prensa. ¿Cuál es la realidad entonces? ¿A qué enfrentarnos en esto de último trimestre del año? Cierre de fronteras, paralización de liquidación de divisas, el DACASO 2 en marcha, elecciones. ¿Qué escenario nos espera, Gilberto? Mira, un escenario muy dramático, muy complejo, porque cabe destacar que además, si tú quieres importar productos, necesitas divisa. Y esta divisa además lo demuestra las cifras que está presentando el Banco Central de Venezuela. Apenas al 1 de octubre teníamos 16.250 millones de dólares en reserva. Y esto es muy grave, ¿por qué? Porque hoy día nosotros somos un país de 30 millones de habitantes. Y nosotros llegamos a tener esta misma cantidad de reservas internacionales para el año 96-97, cuando éramos apenas 19 o 20 millones de habitantes. Eso representa que hoy tú tienes la capacidad económica que tenías en el año 96, pero en el año 96 la población era un 40% menor. Correcto. A la que existe ahora. Entonces, si esto, si se está pensando, pues lamentablemente, en una sola fecha y tratar de lograr una medida efectista para esa fecha, lamentablemente lo que estamos demostrando como sociedad es que simplemente estamos abocados a tratar de acceder al poder, pero mucho más allá, yo creo que lo más importante que tenemos que tener como sociedad es estar abocados al desarrollo y al progreso de los hogares. Si nosotros no desarrollamos y progresamos los hogares, lamentablemente el país no va a sentir, pues no va a tener ese mismo efecto, y lamentablemente lo que vamos a sentenciar a Venezuela a ser un país pobre, a ser un país donde cada día hay menor calidad de vida, y por ende, y como consecuencia, pues, vamos a ser un país con con muy poco futuro cuando nos comparamos con el resto del mundo. Nos queda un minuto el programa, rapidito. ¿Se estará guardando el gobierno para después de las elecciones un ajuste económico en Venezuela? Nosotros pensamos que sí, que va a haber un ajuste a partir de enero, cuando pasen todo este proceso electoral. Debería hacerlo, porque si no las consecuencias cada día que pase, cuando no se toman las medidas, van a ser 2 o 3 días peores consecuencias. Yo creo que el gobierno, ojalá que las tomara en estos momentos y pasara a dejar el aspecto electoral, pero indudablemente no lo va a hacer. Entonces, si nosotros esperamos que a partir de enero, febrero, ellos obligatoriamente tienen que tomar medidas. Si no... Así es ineludible e inevitable. Solamente que ahora todo lo que tú hagas después del 6 de diciembre, lamentablemente sus efectos hacia mejor se van a sentir es para el año 2017. Sí. Lamentablemente, por no haber tomado las decisiones a tiempo, el año 2016 es un año que ha quedado sentenciado a ser un año de mucha inflación, de gran desabastecimiento y lamentablemente de mucha drama para los hogares. Entonces, lamentablemente, nosotros tenemos que construir una mejor Venezuela, y construir una mejor Venezuela pasa por comprender de que hay políticas económicas que deben ser tomadas ya para que podamos lograr desarrollar un mejor país. Bueno, comenzamos hablando del cierre de la frontera y su impacto en la actividad empresarial, y terminamos hablando de economía. Son dos cosas que van estrechamente ligadas, y por supuesto que el cierre de la frontera agrava aún más el panorama económico nacional, que no es nada lejano. Tenemos que verlo como muy cercano, porque tanto usted como yo somos consumidores y todos los días estamos padeciendo las graves dificultades que está viviendo la economía venezolana. Por eso hay que prestar atención al cierre de la frontera y a la posibilidad de un ajuste económico, porque los beneficios o el daño lo vamos a sufrir cada uno de nosotros. Muchísimas gracias en nombre de la Universidad Rafael Belloso Chacín por haber asistido a este programa, y por supuesto gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad.